Hugo López-Gatell debería ser juzgado por negligencia criminal y también por desinformar a la población durante la pandemia, además de su responsabilidad en el desabasto de medicamentos. Sin embargo, lo premian, aunque es un premio extraño, porque no existe la representación de México en la Organización Mundial de la Salud. No existe. Prácticamente ningún país tiene un representante en la Organización Mundial de la Salud. Lo que existen son oficinas diplomáticas en Suiza que se encargan de ver algunos espacios multilaterales, entre ellos el de la OMS. Así que en realidad lo que hacen es meterlo en una misión diplomática en Suiza, pero le dan un toque rimbombante. Se va a representar a México a la Organización Mundial de la Salud. Y esto, pues la verdad es que, por supuesto, ahí está el engaño, está la simulación, está la propaganda que siempre vemos. Pero también lo que está es el insulto a las familias, el insulto a los pacientes, el insulto a tanta gente que pues salió dañada o que pues merecía evidentemente un mejor trato y un mejor destino en México frente a la pandemia. México fue uno de los peores países que enfrentó el virus de COVID. Y la verdad es que no hay ninguna excusa, porque tuvimos 2 meses de ventaja. Desde el primer caso allá en China y cómo fue moviéndose de Asia, al primer caso en México, tuvimos 2 meses y cachito para poder haber tomado las medidas que estaban funcionando. Pero no. La verdad es que Hugo López-Gatell lo primero que hizo fue minimizar el virus. Recordarán aquellas frases de el presidente no puede contagiar porque tiene su fuerza es moral, ¿no? Y cosas así para hacerle la barba en esto, diciendo que era y además junto con López Obrador, que daban diciendo que era menos fuerte que el resfriado fuerte, etcétera, que la influenza, ¿no? Eso era lo que decían. Primero, minimizarla. Todavía se acordarán que permitieron el concierto de Vive Latino de ese año, era el 2020, ¿no? Entonces fue pues fracaso. ¿Por qué? Porque efectivamente pensó que era quizás como lo que ya habíamos vivido con el HNN1, ¿no? En la época de Felipe Calderón, donde por cierto Gatell era funcionario. Gatell luego se pone a criticar a Calderón, al prianismo, etcétera, pero él fue funcionario con Calderón, fue funcionario con Peña Nieto, y cuando llegó con López Obrador le dieron tal margen que pues hace críticas como si no hubiera sido parte de las administraciones de Calderón y de Peña Nieto. Pero la verdad es que con Calderón hizo muy mal papel precisamente en H1N1, ¿no? Y por eso lo hicieron a un lado, ¿no? Pero el caso es que apostó a la inmunidad del rebaño, es decir, a que entre más contagios hubiera, más rápido podríamos pasarlos. Y entonces se acordarán de esa declaración de si en una escuela hay un alumno enfermo, es mejor noticia que hubiera 10 enfermos o 15 enfermos o 20 enfermos. Y eso tiene una lógica. Estaba pensando en la inmunidad del rebaño. Absurdo con el COVID. Y pensó en lo que le llamaban el plan Centinela, que era pues también pensado para influencias y para otras cosas, y no, pues obviamente el COVID les pasó por encima. Y entonces tenemos 2 cifras, 2 datos verdaderamente tremendos. Uno, 800,000 muertes en exceso. Es decir, más de 800,000 muertes por COVID.
¿no? Y que según expertos, según estudios muy serios, por ejemplo la Comisión COVID u otros estudios que se han publicado en revistas internacionales, se pudieron evitar al menos 300,000 muertes. 300,000 muertes pudieron ser evitadas. Ustedes recordarán que no había espacio, no solo que los hospitales se colapsaron, sino que no se podían encontrar oxígeno, etcétera, que era importante para allá. Por eso, de ahí que un poco con la sarna se le decía que Hugo López Gatell lo que estaba llamando es no a quédate en casa, sino a muérete en casa, ¿no? Porque metían un gran miedo de no vengan a los hospitales, no lleguen a los hospitales, y la gente pues se rascaba con esto. Además de que hubo un problema porque dejaron a la gente rascarse con sus propias uñas. Quebraron muchos comercios, quebraron los comercios, quebraron los restaurantes, y la gente pues no tenía cómo quedarse en casa porque tenía que sobrevivir. En otros países dieron apoyos a las empresas, a otros, para que no despidieran a la gente, y por eso cayó pues de tal manera el Producto Interno Bruto. ¿Y cuál era el objetivo de López Obrador? Pues esperar el dinero para las elecciones, porque eso de que era muy disciplinado y no endeudarse, bueno, endeudó como nadie en este siglo este país, pero López Obrador quería endeudar para las elecciones, no para enfrentar la pandemia y esto. Pero el otro dato que me parece gravísimo es que México fue el país en donde más índice de mortalidad hubo en el personal médico. En ningún lugar proporcionalmente a su población hubo más muertos en el personal médico que en México. Es decir, Hugo López Gatell fue incapaz de proteger a quienes nos protegían, que era lo primero que tenía que hacer, y los primeros que salieron perdidos fueron el personal médico, porque tuvimos el mayor índice de mortalidad de ahí. Entonces fue pésimo esto, ¿no? Y además recordarán su desprecio por el cubrebocas. Él decía que el cubrebocas no era tan importante, etcétera, aunque nuestro premio Nobel Mario Molina ya había hecho estudios donde decía que era fundamental el uso de cubrebocas. Pero como López Obrador no se quería poner cubrebocas, como lo decía todo, que no se iba a tapar, embozar, porque él habla para la posteridad en su ego inmenso, entonces no puso obligatorio el uso de cubrebocas. Todo y muchas otras cosas fueron brutales. Pero también tuvo mucha responsabilidad en el desabasto de medicamentos. Él tenía una responsabilidad para encontrarlos, porque ya saben, López Obrador llegó, acusó de corrupción y echó abajo un sistema que funcionaba, que por supuesto se puede mejorar, porque todo se puede mejorar, pero lo tiró a la basura sin tener un plan alternativo. Entonces el resultado es que llevamos 7 años sin medicinas, con un desabasto tremendo. Bueno, los padres con niños de cáncer protestaron por eso, y Hugo López Gatell los acusó de golpistas, ¿no? Con una indolencia tremenda. Con los propagandistas del régimen llegó y dijo: esto es un acto de golpismo de sus padres, como si hubiera una conflagración, un complot contra el Estado por pedir medicamentos. Bueno, y lo que acaban de hacer es premiarlo, lo cual demuestra una cosa, y con esto termino, lo cual demuestra una cosa: aquí no les importan los resultados, ¿no? Esto es una caquistocracia, que es el gobierno de los peores. Lo que premian es la obediencia, y lo que premian es la complicidad. Hugo López Gatell no le hizo caso a la ciencia, no le hizo caso a la evidencia de lo que funcionaba, le hizo caso a López Obrador, por tacaño en muchas causas, ¿no? Y los resultados fueron de los peores desempeños del mundo. Somos como el tercer país con el peor desempeño en el mundo. 800,000 muertos, de los cuales 300,000 pudieron evitarse, y el mayor índice de letalidad, de mortalidad en el personal médico. Una verdadera tragedia. Y en lugar de ponerlo frente al Ministerio Público para que rinda cuentas de tan mala gestión, porque usó recursos públicos para eso, en lugar de eso lo mandan a Suiza. Claro, se deshacen de él por un cargo que no existe, pero finalmente pues no hay rendición de cuentas. Premian a los peores, solo quieren obedientes.